Dios y patria, buenos días. Soy el señor patrullero Cuta Castro Frediel, el estudiante de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, de la primera sección de la compañía Camilo Torres Tenorio. Estamos viendo la materia de actualización jurídica. Vamos a exponer sobre la ley 294 del 96, artículo 5, las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Vamos a explicar en qué consiste y cuál es la finalidad. La medida de desalojo del agresor se aplica cuando su presencia en el hogar pone en riesgo la seguridad de la víctima y otros miembros de la familia. Artículo 3, numeral 1, para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal A del artículo 17 de la ley 1257 del 2008, la autoridad competente envía copia de la medida provisional definitiva descartada de la persona encargada de la vigilancia de la respectiva casa o lugar de habitación, así como el consejo de administración o al comité de convivencia, propietario, arrendador, administrador o quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble para que se adopten las medidas pertinentes. Entonces, restringir al agresor el acceso a lugares donde se encuentre la víctima para evitar cualquier forma de acoso, intimidación o perturbación, impedir al agresor llevarse, esconder a los niños, niñas, personas con discapacidad sin autorización, protegiendo su seguridad y bienestar. El agresor debe asistir a un programa de tratamiento de terapia para abordar su comportamiento violento a su propia costa. Entonces, el artículo 291 de la atención integral de la salud, la atención integral de la salud física y mental de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, hijas, deberá ser garantizado por el Estado, cumpliendo los principios de oportunidad, celeridad, eficiencia a través de las entidades territoriales. Las entidades promotoras de salud, EPS, según sus competencias, por intermedio de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, o las redes públicas SE, cuando no cuenten con el asesoramiento en salud. El agresor debe cubrir los gastos y apoyo, asesoramiento que la víctima necesite en su recuperación y protección. En casos graves de violencia, la autoridad puede ordenar protección policial especial para la víctima en su hogar o en su trabajo. Artículo 8, numeral 2. La IPS comunicará de manera inmediata a la autoridad competente el hecho y remitirá el resumen de atención EPICRISIS informando sobre la reserva de la misma y ser posible consignará los datos señalados en el artículo 10 de la ley 294 del 96, entregando copia de la mujer o víctima. La autoridad puede ordenar a la policía acompañar a la víctima de regreso a su hogar y garantizar su seguridad, determinar temporalmente la custodia y visita de sus hijos mientras se resuelve la situación de violencia, sin afectar la competencia de otras autoridades, retirar al agresor el derecho de poseer, llevar o usar armas con posible excepción, si es esencial para su trabajo previa justificación, determinar temporalmente quién hará el cargo de las pensiones alimentarias de los niños hasta que se tome una decisión definitiva. Determinar temporalmente quién puede vivir en la casa familiar hasta que se tome una decisión definitiva. Impedir al agresor vender, hipotecar bienes registrados que esté casado, tenga una sociedad patrimonial vigente. El agresor debe devolver de inmediato a la víctima sus pertenencias personales, documentos de identidad u otros objetos que pertenezcan. Artículo 7, Ley 1257 del 2008. Artículo 18. Medidas de protección en casos de violencia y ámbitos diferentes al familiar. Enviar a la víctima a sus hijos a un lugar seguro donde puedan proteger su vida, dignidad, integridad junto con su familia. Trasladar a mujeres privadas de la libertad a una institución penitenciaria más apropiada. A las autoridades competentes se entiende por autoridad competente para el otorgamiento de las medidas de atención consagradas en el artículo 19 de la ley 1257 del 2008, normas que la modifiquen o adicionen
El comisario de familia, el lugar donde ocurrieron los hechos o los casos de violencia intrafamiliar en aquellos municipios donde no haya comisario de familia. La competencia es del juez civil municipal o promiscuo municipal, del domicilio de la mujer o la víctima. Del lugar donde fue cometida la agresión, cuando el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto. Se tomarán otras medidas necesarias para proteger a las víctimas, como cumplir los objetivos de la ley. Ley 1257 del 2008, artículo 19. Medidas de atención. Proporcionar alojamiento, alimentación, transporte a las víctimas, garantizando la seguridad, bienestar a través del sistema de salud. Artículo 7. Garantía de los servicios de habitación, alimentación, transporte. El Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará los servicios de habitación, alimentación, transporte, que refiere el literal A del artículo 19 de la Ley 1257 del 2008, de acuerdo a los recursos disponibles. Artículo 2, numeral 2, medidas de atención, corresponde a los servicios temporales de habitación, alimentación, transporte que requieran las mujeres víctimas de violencia, sus hijos, hijas menores de 25 años de edad, con dependencia económica de los mayores de edad, con discapacidad, con dependencia funcional y economía, de acuerdo a la valoración de la situación especial de riesgo, tales como los servicios podrán ser garantizados mediante dos modalidades: acaso de los acogidos albergues, refugios o servicios hoteleros. B. Subsidio monetario en los términos del artículo 19 de la Ley 1257 del 2008. La víctima recibirá un subsidio monetario mensual para cubrir sus gastos de habitación, alimentación. No utilizará los servicios hoteleros siempre que asista a las citas médicas, psicológicas y necesarias. Artículo 5. El enfoque de la formulación de la implementación de la evaluación de las casas de refugio estará a cargo del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud, Protección Social, el Gobierno Departamental de las entidades territoriales, teniendo en cuenta los principios y procedimientos establecidos en la presente ley y las condiciones específicas diferenciales de cada entidad. Dicha implementación estará sustentada en los enfoques de género, étnico, inclusión social, territorial, psicosocial, diferencial, lo anterior sin perjuicio de obligaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley 1257 del 2008. Las EPS, administradoras del régimen subsidiario, ofrecerán servicios